Bienvenidos un día más a una nueva edición de nuestro programa Al habla con Saúl. Ya sabéis, en él analizamos la actualidad política de los Estados Unidos con nuestro querido amigo y analista Saúl Montes Bradley. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás tú? Aquí encantado de hablar contigo una semana más. Eh, Siempre un placer para mí también. Así es. Saúl, ¿te acuerdas que habíamos hablado en el primer programa que en este íbamos a tratar el tema de la base de Rota? Pero la actualidad manda y como la base de Rota va a seguir ahí por mucho tiempo, esperemos, pues hablaremos de ese tema en otro próximo programa y vamos a ocuparnos de varios asuntos de actualidad que están ahora mismo en desarrollo en Estados Unidos y que creo que son bastante interesantes y que seguro que vas a tener cosas muy suculentas que decirnos. Me refiero, en primer lugar, a la Convención Nacional Demócrata que se ha celebrado del 17 al 20 de agosto, también a la Convención Republicana que ahora mismo que estamos grabando este programa se está celebrando, empezó hace un par de días creo y todavía le queda 1 o 2 días, no estoy seguro, creo que Sí, pues, aquí a 2 horas de donde estoy yo. fíjate, o sea que ahí nos puedes contar cómo se está desarrollando. También quería que comentemos el asunto de la detención de Steve Bannon, que fue el estratega de campaña de las pasadas elecciones para Trump. Bueno, eso según él. Bueno, o por lo menos así es como aquí se presenta en los medios de comunicación, ¿no? Como el jefe o jefe estratega Sí, de campaña de Trump, y ahora, bueno, pues se ha montado un poco sí. de revuelo Cua- mediático. Ya sabes que cuando hay algún asunto que afecta a algo, aunque sea remotamente de Trump, pues se monta un gran escándalo claro. y entonces me gustaría que nos lo contaras. Y Ok. bueno, algunos otros temas que irán surgiendo a lo largo de este diálogo. Entonces, simplemente para empezar, pues vamos a empezar con la Convención Demócrata, donde ya se ha ratificado a Joe Biden y a Kamala Harris como candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las próximas elecciones. Kamala Harris aquí nos la han presentado como una campeona de la libertad, del progreso, una mujer feminista, además mestiza, en fin, todas esas maravillas, pero realmente para los españoles es una desconocida. Entonces, si tú nos Sí, puedes introducir un poco quién es Kamala Harris, sí. adelante. Eh, pa- para la mayoría de los norteamericanos es igualmente desconocida, cosa que por el momento la favorece. Eh, para los californianos es un poco mejor conocida. Eh, de su mestizaje, si podemos decirlo así, ella no hace hincapié en eso, ella se promueve como negroamericana o afroamericana. El padre es un mulato jamaiquino, cuarterón, la madre de la India, eh, de modo que la mayoría de los llamados líderes negros no la tienen mucho en consideración y la consideran una advenediza que usurpa el título de negro. Es una cosa muy interesante porque no hay nada más racista en este país que los líderes de los llamados afroamericanos. Eh, Kamala es un personaje muy singular. Ella inició su carrera política de rodillas. Y no porque estuviera rezando, que no pasa por ahí la cosa, pero ella solía arrodillarse delante de Willie Brown, Ujú. alcalde de San Francisco y su patrón y protector, con quien mantuvo una relación, según Willie, muy interesante durante un par de años. Ujú. Uno de los mayores escándalos de San Francisco en la época es cuando eh, eh, Willie cumplió 60 años con una gran fiesta en San Francisco y dejó a la mujer en casa y apareció con la joven Kamala colgada del brazo para mostrar su último trofeo amoroso. Ujú. Eh, Luego ella ascendió con la protección de Willie hasta llegar a ser fiscal general de California, donde y se hizo famosa por su mano dura con especialmente marihuaneros y
y reincidentes, ella mandó más afroamericanos a la cárcel que nadie. Y era universalmente odiada en la comunidad afroamericana por esa misma razón. Durante la campaña primaria por la candidatura en el Partido Demócrata, ella tomó alguna notoriedad por sus virulentos ataques contra Joe Biden, sí, al que trató de racista y depravado mujeriego. Lo cual es cierto, yo creo. Lo cual es absolutamente cierto. Biden es otro carácter nefasto de la política norteamericana. Lleva 47 años envuelto como senador, como vicepresidente, como congresista. Él llegó al Congreso la primera vez usando matones de una mafia de Filadelfia que robaban los materiales de campaña de su opositor. Varias veces se presentó como candidato a la presidencia en su partido. La primera vez en el 88, que tuvo que renunciar a la campaña e ir a esconderse porque no tuvo mejor idea que robarle un discurso a Neil Kinnock de Inglaterra y reproducirlo como si fuera propio, haciéndose hijo de un minero, porque ni siquiera cambió los datos de familia. Y terminó sin pena ni gloria y sin haber ganado ningún delegado y menos del 1% de los votos. La segunda vez, en los 90s, le pasó más o menos lo mismo, solo que esta vez lo plagió a Kennedy y también terminó con el 1% de los votos. Y la tercera vez fue en el 2008, cuando hizo campaña contra Obama por la primaria, donde no plagió a nadie, igual terminó con menos del 1% de los votos. Su propio partido lo ha rechazado sistemáticamente porque se sabe que es un tunante. Y ahora, cuando la presentó a Kamala, no sé si decirte cuáles son los sobrenombres que la gente usa aquí, pero desde rodilleras hasta camel toe, le robó el discurso a Reagan. Me diga. Y como si esto no fuera suficiente, en esa parodia de convención que tuvieron los demócratas, que no fue ni nacional, ni convención, ni democrática, grabó su discurso en un sótano sin audiencia, que muchos en la prensa tratan de pasar como el perfecto discurso. Has visto que puede hablar, y lo que no saben es que tuvieron que editarlo frase por frase. Lo único que no hizo fue pedearse, pero todo lo demás con tranquilidad. Y ese discurso se plagia a sí mismo. Cualquiera que esté viendo esto puede ir a buscar el discurso de Joe Biden en la convención demócrata del 2008 y luego ver el discurso de Joe Biden esta semana pasada. Y es el mismo. Es el mismo, desempolvó el anterior, no le cambió ni el orden, ni los giros, ni las comas. Lo que demuestra, por un lado, una falta de originalidad significativa. Aparentemente pueden pasar una década, pero él no tiene nada nuevo que decir. Pero una cosa, Saúl, que a mí me extraña, porque Joe Biden, mucha gente se le está dando como a alguien que está senil, que ya no puede efectivamente decir dos frases coherentes y que por lo tanto, en el hipotético caso de que ganara las elecciones, pues enseguida sería sustituido por Kamala Harris. ¿Esto es una especie de fraude de ley o...? Bueno, si fuera así sería. Yo no creo que él esté tan senil, yo creo que él era igual de idiota hace 40 años. Lo vengo sufriendo y escuchando desde 1984 y es un hombre que no puede hablar sin pisarse la lengua. Pero de siempre así, porque yo le he oído... Siempre ha sido así. Y es como que pierde el hilo, que no sabe ni dónde está, ni de qué está hablando y te quedas... Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido desorientado, camorrero. Cuando la cosa no le viene bien, lo primero que él dice es, bueno, pero ¿quieres que nos veamos afuera? O yo a gente como tú la arreglo a trompadas. Y eso se le escapa desde que era niño.
porque en el fondo eso es lo que es un don nadie que recurre a este tipo de estratagema porque no tiene ideas. Pero todo esto que se atribuye a su senilidad, que es posible, en realidad basta con ver sus intervenciones hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, imagínate, 47 años. Sí, sí, yo toda la vida viviendo de... Y te vas a dar cuenta que cuando era mucho más joven y tenía algo más de pelo y era mucho más vigoroso, era igual de desequilibrado. Yo no veo grandes cambios en eso. Me río cuando se habla de su serenidad porque si le cae el sayo que se lo ponga, pero no lo veo como novedad en el personaje. Vale. En cuanto a la selección de Kamala, que es una vez más una muestra del racismo del Partido Demócrata, que elige candidatos por el color de la piel y no por la capacidad. Y como él es imagínate que los demócratas se la pasan hablando contra los viejos blancos que nos dominan y la policía, y eligen a un viejo blanco que nos domina y a una policía como candidatos. Entonces eso ellos lo compensan diciendo, bueno, pero la nuestra es negra. Realmente yo creo que han pasado de la ironía a la parodia. El Partido Demócrata hoy es una parodia de lo que alguna vez fueron. Y se nota. Los discursos, toda esa colección de discursos grabados en el living de la casa, encerrados en una habitación. Sí, coméntanos un poco, porque ha habido discursos de Obama, vergonzoso. de su mujer, o de Michelle. Claro, pero imagínate Hillary Clinton, de mucha gente. Coméntanos un poco cómo ha ido. Sale Bill Clinton a hablar de la necesidad de retornar la decencia al Salón Oval. El mismo Salón Oval donde él se hacía felar por una interna 30 años menor que él, que en cualquier lugar del planeta sería considerado una violación estatutaria. Porque la desproporción entre el cincuentañero presidente de los Estados Unidos y una niña que apenas tiene 20 años interna, anula cualquier posibilidad de consentimiento. Si esto hubiera sido entre un profesor universitario y una estudiante de primer año, nadie dudaría en echarlo. Sí, va a la calle. Entonces, y hay algo que Bill Clinton debería aprender. Él no puede hablar del Salón Oval porque lo primero que viene a la mente de la gente con un átimo de memoria. Sí, es Mónica Lewinsky. Es Mónica Lewinsky y las andanzas de Billy the Goat, literalmente Billy el cabrón, y su abuso de autoridad y su abuso sexual de los que estaban debajo de él. Entonces, si eso es a lo que él se refiere por decencia, pues vaya y pase. Luego tenemos a Obama hablando de la necesidad de respetar la Constitución y el orden legal. Estamos hablando de un presidente, cuando lo fue, desgraciadamente, que se pasó la Constitución por el fundillo, que nombró funcionarios fuera de ley, y es el único caso en que la Corte Suprema declaró 9-0 que las nominaciones eran ilegales y las dejó sin efecto. Es el mismo presidente que nos decía que si el Congreso no pasa leyes, yo tengo un teléfono y una pluma y las puedo hacer, y se puso a gobernar por decreto. Eso nos suena de aquí en España, eso de gobernar por decreto. Eso les suena en España, les debe sonar muchísimo en Venezuela. En Estados Unidos nosotros lo llamamos gobernar por fiat, es anatema, y este hombre lo hizo. O cuando liquidó a General Motors en una quiebra fraudulenta fuera del sistema legal, o cuando extorsionó a British Petroleum para sacarle $20,000 millones
por un accidente que no había sido responsabilidad de British Petroleum y sin pasar por juicio, ustedes me pagan o yo los persigo. Que ese hombre nos venga a hablar a nosotros del imperio de la ley es risible. Una de las mejores fue Elizabeth Warren, a quien el presidente llama Pocahontas, yo llamo Hiawatha. Hiawatha, que durante años se hizo pasar por india americana para obtener toda suerte de beneficios profesionales y económicos indebidamente obtenidos, porque de indoamericana no tiene ni la imaginación. Yo soy 13º chosno de don Ruy Díaz Ortiz Melgarejo, conquistador del Paraguay, con una india tupí. Lo que quiere decir que yo tengo algo así como un 4000ava parte de indoamericano en mi sangre, que es un 200% más que lo que tiene esta mujer, que le conozco la genealogía desde que sus ancestros bajaron del barco. Y en la Convención Demócrata la pusieron en la Comisión de Intereses de los Nativos Americanos. Impresionante. Si hay algo que esa mujer no puede hablar, es de indoamericanos después de haber explotado digamos, su falsa condición de india para ganarse un salario en Harvard. Entonces, a eso me refiero con hemos llegado a la parodia. La india falsa a cargo de los indios, la negra que no es negra como representante de los negros y este tunante irracional como persona de bien y carácter. Está claro. Yo no sé de qué carácter me hablan cuando él hizo negociados en China y en Ucrania para sifonear centenas, sino millones de dólares a través de su hijo Hunter. Cuando lo hizo nombrar su hijo Hunter, que a todo esto tiene arrestos por distribución de cocaína, eso es una maravilla de sujeto, que sin experiencia alguna, inmediatamente seguido a un viaje de Biden a Ucrania, fue puesto en el directorio de Burisma con un salario de $90,000 al mes. Para que tengas una idea, el promedio en las 500 firmas mayores de Estados Unidos no llega a 30,000, pero $90,000 al mes. O los 1.500 millones de dólares que recibieron de China después del viaje de Biden a China. Entonces, carácter, sí, mal carácter puede ser, desde que siempre anda buscando pelea, pero es todo un sinsentido que busca repintar el frente de esta gente en una elección donde la cosa no les pinta muy bien. Ya. Sí, sí. Lo que no pueden ocultar es que Biden no está haciendo campaña, no sale de su casa, no lo ponen solo a hablar con nadie porque no puede y están desesperadamente, te iba a decir, están desesperadamente tratando de evitar debates, claro, los que los ponen un brete porque no si no lo debate a Trump es un cobarde y la gente lo nota y si lo debate va a terminar muy mal. No hay absolutamente nada que esta gente pueda hacer. Espera, que se me ha ido la luz. Ahora. Ya veo. Me habían quitado la luz. Perdón. Oye, gracias por ese análisis de la Convención Demócrata. Antes de que entremos en la Convención Republicana que se está desarrollando ahora, me gustaría también comentar una noticia que ha saltado estos días, que es lo de la detención de Steve Bannon. Bueno, por lo visto ha sido acusado de desviar fondos de una campaña que él estableció, We Build the Wall, que era para recaudar fondos privados para supuestamente ayudar en la reconstrucción del muro. Si te parece, voy a compartir pantalla para poner un... A ver qué me sale aquí.
para poner un artículo que tú me has enviado, que Ahí va. pues coméntanos si quieres sobre este artículo y sobre... Bueno, este artículo ya es de hace un mes y medio, Sí, es de 12 de eh, julio, sí. en el que Trump no solo denunciaba ese esfuerzo privado para construir un muro en la frontera, Sí. eh, ridiculizando desde la calidad del muro hasta la acción y puntualizando que la única razón por la que esta gente lo está haciendo es para hacerme lucir mal, Sí, ¿eh? aquí lo dice. y que seguramente ni va a funcionar, ¿eh? Porque debió haber sido construido en todo caso como las otras 500 millas o 750 kilómetros Que ya que están ya hechos. hemos completado. Claro. ¿Por qué fue esto? Bannon es un personaje siniestro. Bannon es un personaje... Bannon es un hombre que se define a sí mismo como populista, cosa que a mí personalmente me produce singular disgusto. Me hace acordar a Juan Domingo Perón o a Mussolini. Populista es un eufemismo por demagogo. Muy vinculado a ciertos elementos de la Iglesia Católica que la mayoría de los católicos rechazan por retrógrados y que han formado un grupo, el Instituto Dignitatis Humana, que toma el nombre de un documento del Segundo Consejo Vaticano, Concilio Vaticano. Concilio, sí. Hay veces que traduzco en la cabeza y me sale cualquier cosa. Claro, normal. Del Segundo Concilio Vaticano, que busca la introducción de la religión en la plaza pública, esto es la promoción del catolicismo como iglesia del Estado, asociado a algunos de los personajes más siniestros de la política italiana y del Vaticano. Y él ha estado presentándose como sujeto conservador o de derechas. En realidad es un colectivista de 7 suelas, más cercano al fascismo de Mussolini que al conservadurismo norteamericano. Y si bien consiguió, por vía de sus donaciones y vocífero apoyo, que alguna vez se lo nombre consejero de Trump o co-consejero, puesto en el que duró menos que una flatulencia en una bolsa de arpillera. Sí, él fue despedido en 2017, en agosto. Sí, 2 semanas después de haber sido nombrado, o 3 semanas después de haber sido muy poco nombrado. después, y no nunca se explicó por qué. No, no, el presidente hizo que una ordenanza le muestre la puerta y ahí se terminó. Y él fue inmediatamente a meter baza en la campaña primaria para senador en Alabama, que había una elección especial, donde Trump endosaba a Luther Strange, el senador, lo que se llama key incumbent, el que ya estaba en puesto, al punto que Trump viajó a Alabama para hablar en favor de él. Y inmediatamente después, Bannon hizo una campaña formidable, gastó centenas de miles de dólares, diciendo que en realidad Trump prefería a Roy Moore, no a Strange, que él decía que lo prefería a Strange, pero en realidad prefería a Moore. Moore es un loco, loco de atar, fanático religioso que fue expulsado de la Corte Suprema de Alabama por violar su juramento y la Constitución de Alabama, tratando de imponer una religión en las Cortes, la primera vez, y la segunda vez por negarse a cumplir con mandatos de la Corte Suprema. Y que andaba por ahí diciendo que el 9/11 había sido no un ataque musulmán, sino Dios vengándose de Estados Unidos por tolerar a los homosexuales. Imagínate qué favor le haría a los republicanos tener semejante tunante.
Pero Bannon consiguió que él fuera el candidato republicano y por primera vez en 40 años, afortunadamente, ganó un demócrata, costándole a Trump en aquel momento el 50% de la ventaja que tenía en el Senado. Luego hizo toda esta campaña por la pared privada en la frontera con México, con el único propósito de sugerir a la gente, que hay mucha que lo apoya a Trump, entre otras cosas, por proteger la frontera y terminar la inmigración ilegal, y para mostrar lo ineficiente que era Trump, había que hacer una pared privada. Por supuesto, no había ninguna necesidad. Por supuesto, en estos 3 años de presidencia y a pesar de la oposición sistemática del Partido Demócrata, Trump construyó 700 kilómetros de pared en los lugares más necesarios y la inmigración ilegal ha caído en más de un 70%. Pero claro, el segundo propósito de la pared de marras era robarle a los tontos. Entonces, hicieron campañas por GoFundMe y otros medios, haciendo que los tontos envíen sus cheques y su dinero para luego construir un remedo de pared que no duró ni 2 meses, de pocos kilómetros en una estancia privada. Y por eso mismo, este hombre ha sido ahora arrestado, está bajo fianza, $5 millones de fianza, pendiente el juicio, él y sus asociados, por malversación de fondos, por estafa. Y es curioso porque en mayo Trump dejó cesante al fiscal de ese distrito de Nueva York, porque francamente no estaba haciendo su trabajo, estaba demasiado ocupado haciendo campaña para el Partido Demócrata. Y entonces se lo acusaba a Trump de habérselo sacado del medio a ese fiscal para proteger a sus amigos. Y ahora resulta que los designados por Trump en su reemplazo son los que van a por Bannon, y algunos sectores de la prensa empiezan con que finalmente los amigos de Trump van a la justicia. Y todos los días cambian de opinión. Claro. Y Bannon, la información, aquí se ha presentado a Bannon como el jefe estratega de campaña de Trump, como alguien muy cercano a él y bueno, como uno de los muchos puntos que rodean a Donald Trump. Así se ha ni ha sido jefe estratega, que el jefe estratega de la campaña de Trump fue Jared Kushner, que el muchacho que nunca estuvo en política y diseñó una campaña que le permitió a Trump darle una paliza al sistema mejor armado de fraude en el país. Y si alguien duda sobre la vocación de fraude de esta gente, Hillary Clinton anda diciendo que Biden no debe conceder la elección bajo ninguna circunstancia. Ah, bueno, qué demócrata, ¿no? Caramba. Esta es la gente que nos quiere dar lecciones en democracia. Si pierdes, no concedas. Curioso. Que es exactamente lo que hizo la otra posible candidata a vicepresidente, Stacey Abrams, que perdió por varias docenas de miles de votos la elección a gobernadora de Georgia hace ya algún tiempo y todavía se rehúsa a reconocer que perdió. Esto me recuerda, hay un tema que no acabo de entender muy bien, que he oído varias veces, que es acerca del fraude en el voto por correo o en el voto ausente, que no sé muy bien en qué se diferencia, o en el voto electrónico. Entonces he oído, creo recordar al propio Donald Trump, ¿no?, decir el peligro de que hubiera un fraude electoral unido a este sistema de votación que con la excusa del coronavirus parece que quisieran implantar masivamente, que no fuera el voto presencial, sino que fuera este sistema. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este embrollo? Porque no se acaba de entender bien desde aquí. Empecemos por el final. Esta gente quiere que la gente vote por correo porque el voto
en persona puede causarle problemas y contagiarlos de COVID, pero si quieren salir a protestar a la calle y quemar negocios, no hay ningún problema, eso está protegido porque es una expresión política. Que se decidan, que se decidan. Si no se puede votar, tampoco se puede protestar en la calle, que bromar. Y si se puede la última, entonces, ¿cuál es el problema con la primera? Yo llevo décadas votando en Estados Unidos. Nunca he tenido grandes concentraciones de gente. Siempre ha sido un proceso eficiente y es muy fácil hacerlo manteniendo 6 pies de distancia entre los votantes. ¿Cuál es el problema? Aquí hay otro. Hace mucho tiempo que los demócratas promueven el voto en ausencia. En los estados de Washington y de Oregon solo se puede votar en ausencia. No existen los lugares de votación en persona. Y, por supuesto, va a ser un día muy frío en el infierno cuando un republicano gane una elección en cualquiera de esos 2 estados. En 16 condados de California es lo mismo. En Colorado están presionando por exactamente lo mismo. En otros estados han instaurado el voto en ausencia o voto por correo. A todo esto no hay ninguna diferencia entre uno u otro. Hace muchos, muchos años, el voto en ausencia debía ser llenado y firmado delante de un notario público. En ese sentido, sería diferente que el voto cualunque por correo, donde uno simplemente manda su papeleta. Pero en la práctica, ningún estado hoy requiere tal notarización del voto en ausencia, entonces es más o menos lo mismo. Yo voté ausente en el 2008 porque estaba viajando y no iba a estar de vuelta a tiempo, y pedí mi voto en ausencia, porque entonces solo te lo mandaban si uno lo pedía. Y vino con el sobre en el que tenía que retornarlo, que en el sobre afuera, al lado de mi nombre, decía republicano. Digo, fantástico, ¿qué secreto de votación hay aquí? La oficina que recibió mi voto era la oficina de Brenda Snipes en el condado de Broward, en Florida, que ese año tuvo que responder a un juez por la destrucción de 8,000 votos que no contaron, entre los que siempre habré de pensar estaba el mío. ¿Cuál es el objeto del voto en ausencia? En primer lugar, el voto, para ser legítimo, en mi muy humilde opinión, tiene que ser secreto, tiene que ser privado. Tiene que ser la acción libre de un individuo que no está bajo coacción. Ninguno de esos datos se cumple en un voto por correo o en ausencia. Mi primera objeción es absolutamente imposible determinar si la persona que llenó esa boleta es el votante o cualquier otro. Hay quienes dicen, bueno, se puede cotejar la firma. Yo quiero saber quién tiene la firma igual que la tenía hace 20 años, o 15, o 10. Nadie. Quiero saber cuántos grafólogos son necesarios para certificar 130 millones de firmas en 2 semanas. Y me pregunto si hay los suficientes en todo el planeta. Pero aún suponiendo, en aras de la discusión, que fuera posible verificar todas y cada una de las firmas, ¿quién me garantiza que el que llenó esa boleta lo hizo libremente? Que no era una señora presionada por el marido o viceversa. Que no es un empleado que tuvo que llenarla delante del patrón, porque si no votas por fulano te echo.
No hay ningún mecanismo que permita corroborar que quien haya llenado esa boleta lo haya hecho como ejercicio de su libre albedrío, sin temores. Es peor. Si esto es malo, es peor. Yo recuerdo en el 2012 estar en la Florida, en un hogar para ancianos, visitando a un viejito que yo solía ir a ver con alguna frecuencia, ciego como un murciélago. Nos sentábamos a hablar de bueyes perdidos. Yo era el único que lo visitaba y sin más interés que el verle una sonrisa. Y mientras estábamos un día conversando sobre no me acuerdo qué, que poca importancia tendría, se nos acerca una ordenanza de 2 metros de altura por unos 75 de circunferencia, con una pila de papeletas. Y entonces saca una de arriba y se la pone adelante y le dice, Johnny, tenés que firmar esto. Y Johnny le dice, ¿y cómo? Que no lo veo. Yo te ayudo. Entonces le puso una lapicera en la mano y le guió la mano para firmar. Yo mirando. Cuando terminó, puso la papeleta debajo de la pila y se fue a otra mesa de viejitos al lado y sacó otra. Y entonces yo le digo a Johnny, ¿tú sabes lo que has hecho? Dice, no, acabas de votar por Obama. El hombre había sido un republicano toda su vida. Y él me dice, y me imaginé que más tarde o temprano me la iban a hacer firmar. Le digo, pero pensando como tú piensas, ¿por qué votaste por Obama? Y entonces Johnny miró en mi dirección, como te miran los ciegos, mirando por arriba tuyo, y me dice, ¿y quién me va a cambiar los pañales mañana? ¿Tú? Todos los días, en todos los asilos, hogares de ancianos, viviendas asistidas, hospitales para convalecientes, tanatorios. El personal sindical del SEIU o Sindicato de los Empleados de Servicios hacen esto con decenas de miles de personas. Y luego tú tienes que un republicano gana en Orange County, California, por 15,000 votos el día de la elección, y al día siguiente aparecen 25,000 votos que nadie sabe de dónde cuernos vinieron, O sea que dan vuelta a la elección y se la dan a su oponente por 5,000. ¿Crees que en este caso, con lo de la excusa del coronavirus, sí hay una posibilidad de fraude masivo en las elecciones? Bueno, lo que están buscando, desde que mucha gente tiene desconfianza del voto por correo y prefieren, por buena razón, el voto en persona, Sí, sí. ¿sí? Donde se garantiza la integridad del voto, que es lo más importante en esto. Sí. Y los demócratas no consiguen pasar leyes forzando, como han hecho en Washington y en Oregon, el voto por correo. Están usando el coronavirus como excusa para imponerlo por decreto, bajo una supuesta emergencia que no es tal. Y que lo único que permitirá es fraude en escala masiva. Solamente en el condado de Broward, en la Florida, en la última elección, se han encontrado 14,000 votos fraudulentos. En la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, un juez acaba de declarar la elección inválida y llamó a hacer una nueva elección porque el demócrata que la ganó la hizo con votos por correo fraudulentos. Es el mejor fraude del mundo. Se ha podido demostrar el fraude. Se ha podido demostrar al punto que el juez ordenó una nueva elección.
No, pues te lo digo porque aquí en España hay también esa sospecha del voto por correo y también de luego el recuento. De hecho, hay una plataforma muy activa que se llama Plataforma de Elecciones Transparentes que lleva denunciando esto en las últimas elecciones. El voto por correo no hay custodia de él, por lo No tanto hay custodia, no no hay se cadena de sabe. custodia. Claro, y bueno, otras irregularidades que están detectando, pero que lo que no se ha Como conseguido yo es te... demostrarlo todavía. Es bastante difícil, ¿no? El primer problema, además, cuando la gente te pide que tú demuestres el fraude, Ujú, es una falacia. Yo no tengo que probar la negativa, yo no tengo que probar por qué es una mala idea. Son ujú, ellos los que tienen que probarme por qué es una buena idea. ujú, Pero esa falacia jesuítica de probar la negativa es el último refugio de las sabandijas. ya, ujú, En este caso lo mismo. En primer lugar, no me pueden probar que el voto proviene del votante. ujú, No hay ninguna forma de hacerlo. En segundo lugar, así viniera del votante, no me pueden probar que fue un acto libre del votante, ujú. que no fue coercionado. Sí, como tu amigo ciego. Ujú. En tercer lugar, tú no sabes cuánta gente en coma ha votado en la Florida. Tremendo. Entonces, ¿por qué? Cometer fraude en persona es riesgoso, Ujú, al margen que en una elección donde votan 160 millones de personas necesitas mucha gente cometiendo fraude. Es virtualmente imposible. Pero por correo, la gente de Brenda Snipes en Broward County tenían un equipo dedicado exclusivamente a llenar votos en ausencia de todos los que no habían votado. Entonces, cuando cerraban los comicios, pasaban 3 días escribiendo en la comisión electoral para fabricar los votos que les faltaban, lo que llevó a la destitución de esa señora, ujú. que en otra ocasión anterior, cuando un juez le pidió que presente los votos, los destruyó. Ujú. El testimonio era que estaban escritos del mismo puño. Increíble. Entonces, ¿Y qué plan? el potencial, en el mejor de los casos, Mm, el potencial de fraude es ilimitado. En el mejor de los casos, las garantías de libertad e integridad del voto no se cumplen. Y eso es en el mejor de los casos, que ¿Y ya es suficiente para que no se haga. pero qué plan hay para evitar esto, entonces, Saúl? Porque... Cada estado habrá de decidir por su cuenta. Estados como creo que fue Wisconsin o Michigan, uno de los dos, ya Ujú, han mandado millones de votos no solicitados. Aquí en Virginia yo he recibido votos en ausencia para mi hija, que hace 5 años que está en Dubái. ujú. ¿Qué me impide a mí llenarlo y mandarlo? Entonces, yo no lo voy a hacer, Mm, pero te garantizo que hay quien estaría más que dispuesto. claro. Yo no solicité voto en ausencia, ya lo recibí y lo destruí. Ujú. Caramba, esto Y es... le recomiendo a toda la gente que me quiera escuchar que vaya en persona, Ujú. que es la única forma de garantizar la integridad del voto. Vale, pues muchas gracias por la explicación, Saúl. Me has dejado un poco intranquilo porque yo pensaba que esto se podía evitar con algún mecanismo, pero veo que... No, no, y las otras cosas que hacen, han estado acusando a Trump Mm, de, 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 de que el correo no va a poder entregar las cartas porque va a ser apabullado por los cortes presupuestarios. En primer lugar, los cortes presupuestarios del correo fueron en época de Obama. ujú.
Ellos le cortaron el presupuesto al correo y forzaron al cierre de cantidad de oficinas de correos y a la reducción de personal. Aún así, el correo en Estados Unidos entrega 470 millones de piezas por día, en promedio. Ese número se duplica, digamos, las 2 semanas previas a la Navidad. Si todo el mundo votase por correo, serían 160 millones de piezas de correo. No, al contrario, 160 millones de votos repartidos en un mes. A un sistema que distribuye 470 millones por día. No le hace cosquillas, hombre. Es como tirar un balde de agua en una piscina olímpica. Entiendo. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Porque ellos quieren justificar, como ha pedido el gobernador de Wisconsin, que se acepten los votos que no tienen matasellos. Entonces, la ley dice que el voto por correo debe ser enviado antes del día de la elección o el día de la elección mismo y que no se van a contabilizar votos enviados después. Entonces, ¿qué quiere esta gente? La habilidad de contar votos que nunca pasaron por el correo. Y entonces, para justificar ese fraude, empiezan diciendo que el correo va a estar con demasiado trabajo y no va a poder, entonces tenemos que aceptar. Esto es mentira. Y es mentira. Vale, gracias por la explicación, Saúl. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y si te parece, ya como último asunto a tratar, vamos a hablar un poquito de la Convención Republicana, donde a mí lo que me hizo gracia fue ver cuando salía Donald Trump y todo el mundo coreaba 4 años más, él les respondió: si quieren volverlos locos de verdad, digan 12 años. Digan 12, sí. Entonces, yo creí que me ahogaba de risa. Sí. A todo esto, la ocasión de eso fue cuando él salió a aceptar la nominación después del llamado roll call, sí, que a diferencia de la payasada que se hizo en la convención o pseudo convención demócrata, se hizo en presencia de delegados de los estados que cada uno presentó, hizo su presentación de su estado nominando a Trump. Y cuando él salió, ya estaban cantando 4 años más, que es lo tradicional. Si los quieren volver locos, digan 12 años más. Y empezaron todos, 12 años más, 12 años más. Y como reloj, al otro día, todos los plumíferos, todos los cagatintas de la Lugenpresse americana pusieron el grito en el cielo: este hombre cree que va a gobernar 12 años. No, idiotas, es obvio que se estaba riendo de ustedes y ustedes no hacen sino cumplir con su vaticinio y volverse locos. El sentido de humor de Trump, que es muy de Queens, Nueva York, para quien ha vivido en Queens, es imposible no detectar el sabor local del sarcasmo de Trump. Tiene cosas como estas, donde él hace eso que es evidentemente una broma y anunciada como tal. Y estos están tan enceguecidos por su odio a la persona, que no son capaces de reconocer ni cuando se están burlando de ellos. Y entonces sale Abilio Acosta. A él le gusta llamarse Jim Acosta, pero el nombre de él es Abilio. Sale Abilio Acosta de CNN a despotricar contra el tirano que quiere gobernar 12 años y evidentemente no ha entendido un cuerno y a esta altura no creo que sea capaz. Eso ha dado un poco el tono de la convención republicana, que en primer lugar, a la convención demócrata que me hizo acordar a Jimmy Carter cuando le decía a los norteamericanos que no era cuestión de si nuestra calidad de vida iba a bajar o no iba a bajar, sino que era cuestión de acostumbrarse a una menor calidad de vida, que había que apagar las luces y ahorrar gasolina y apretarse el cinturón, cosa que le costó la reelección.
porque aparte de ser mentira, digamos que el mensaje no fue muy bienvenido, y esto es No ponerlo cayó bien. suavemente. Del mismo modo, los demócratas se han pasado 4 días, 5 días, hablando sobre el desastre que es Estados Unidos y el racismo institucional. Todas falacias, no hay una ley que puedan apuntar que manifieste el carácter racista de ninguna institución norteamericana, ni siquiera de la mayoría de la población, por el contrario. Y aunque debo preguntarme si el que pone énfasis en la selección de un candidato a vicepresidente por el color de su piel no es un poco autorreflexivo hablar de racismo. El mensaje de la Convención Republicana es una de optimismo. Me hace acordar a Reagan cuando hizo su campaña para reelección con el eslogan It's Morning in America. El futuro es mejor. Las cosas van a andar bien, están yendo bien, cosa que por otra parte es verdad. Y eso resuena mucho más con el norteamericano promedio que el mensaje de terror y ¿cómo podría decir? Y falta de optimismo. Todo esto de la pandemia, que más que una pandemia de gripe es una endemia de idiotas, ya está empezando a cansar a la gente. Ya hay cada vez menos gente que acepta los argumentos falaces de salud pública y que tienen acceso a datos de la realidad que dicen otras cosas. Sí, sí, efectivamente así es. A pesar de la censura mediática que hay sobre el asunto, cada vez menos gente se cree esta... Cada vez menos gente se cree, además, no se puede ocultar que a Suecia no le ha ido ni mejor ni peor por no cerrar, excepto que su economía goza de mejor salud y sus pequeños empresarios con restaurantes y hoteles no han tenido que cerrar, mientras uno ve que el aeropuerto de Gatwick que está trabajando al 20% de capacidad y echando a centenares de gentes, y todos los que vivían de los negocios, porque Gatwick además era como un centro de compras, ¿no? Toda esa gente desempleada, todos esos pequeños comerciantes, los propietarios de hoteles en España, los propietarios de restaurantes. Dentro de poco, como viene la mano, las madamas de los prostíbulos fundidos. Yo creo que esto de prohibir los prostíbulos va a ser más porque la gente se canse que ninguna otra de las medidas idiotas que han hecho. Supongo que ahora habrán de sugerir, bueno, pueden abrir, pero las señoritas tienen que mantener 6 pies de distancia con los clientes, con lo que solo aquellos singularmente propietarios de un miembro descomunal habrán de poder usar sus servicios. Eso no alcanza, digamos, a las freelancers. Estoy seguro que desde las casetas, bueno, ya no hay más casetas de teléfono, pero estoy seguro que hay más de un website en España donde se promueven servicios de todo tipo a domicilio, y a esas no las han cerrado todavía. Aquí el problema es el cierre de los bares, Saúl. Ese día No, puede haber una revuelta, de verdad. bueno, oye, si cierran los bares de tapas, habrá una revolución en España. Sí, esperemos que pronto. Ya se han quedado con el hotel, ya se han quedado con el restaurante, ya se han quedado con el prostíbulo, pero al jamón no lo toquen. Oh, por favor. Aquí estamos llegando a ese punto. El estado de Dakota del Sur nunca cerró a nadie. Cuando el gobierno federal extendió los beneficios para desempleados y le quiso mandar dinero a Dakota del Sur los rechazó. No lo necesitamos, aquí no hay desempleados. Y no los hay.
y la economía está abierta y no ha habido ninguna hecatombe y no se está muriendo la gente en ningún lado. Donde más draconianas han sido las medidas es en Nueva York, que esa es otra. En la convención demócrata estuvo Cuomo hablando del fracaso del gobierno federal para controlar el COVID. ¿Cómo puede ese hombre hablar de COVID? Es por una total y absoluta falta de vergüenza. Porque, como en España, una de las primeras medidas que tomó este tunante fue enviar a los viejos infectados de COVID a hogares para ancianos a contagiar al resto. Entonces, cuando en todo Estados Unidos el promedio de muertes de COVID alcanza los 400 y poco por millón, comparado a 700 en España, 900 en Bélgica, 600 en Suecia. Es uno de los índices más bajos del mundo de los lugares que proveen información que se puede tomar en serio. No hablemos de China, ¿no? De China no sabemos, claro. En Nueva York es de 1.600. Fíjate. Es 4 veces mayor que el resto del país. Que la media del resto. Ese tío no le puede dar lecciones a nadie de cómo se hace esto. Desde luego. Por otro lado, como te decía, todos estos abusos, todo este uso de la pandemia, que muy poca gente sabe siquiera qué quiere decir. Pandemia no es ni bueno ni malo. Pandemia lo único que quiere decir es que es una enfermedad que se ha dado simultáneamente en más de 3 regiones del mundo. En varios países, exacto. Sí. Y todos los años tenemos pandemias de gripe, pandemias de resfrío común. ¿Sí? Hay quienes lo comparan con Ebola. Nunca hubo una pandemia de Ebola. Ha habido brotes de Ebola que fueron controlados localmente. La gente está empezando a cansarse de esto, está empezando a cansarse y están empezando a ver cuáles son los daños reales en los restaurantes que no reabren. Aquí en España va a ser realmente catastrófico cuando llegue. Yo creo que es terrible. Y de cara a Navidades y por ahí se empezará a notar de verdad las consecuencias de este cierre salvaje. Claro. Y entonces en Estados Unidos, que hay quienes hablan del brutal desempleo, que es peor que la Gran Depresión. En la Gran Depresión, el 25% del país estuvo parado durante años. Aquí, en el peor momento, cuando le ordenamos a la gente que cierre, llegó al 10%. El máximo desempleo en este periodo de COVID es el desempleo promedio de los 8 años de Obama. Y viene la Clinton a decir en la convención que bajo Trump el desempleo ha crecido, se ha triplicado. Es todo mentira. Sí, no tiene vergüenza, ya está, le da igual. Por otra parte, no hay problemas estructurales aún en la economía en Estados Unidos. Entonces, el mes pasado se generaron 9 millones de empleos. Imagínate tú, 9 millones de empleos en España, van a tener que importar trabajadores. Madre mía. ¿Sí? Este mes va a ser lo mismo y el mes que viene va a ser lo mismo y vamos a llegar a noviembre con un desempleo debajo del 5%. Porque la economía se está reabriendo a pasos agigantados, en parte porque algunos gobiernos locales están empezando a darse cuenta, a desayunarse, que la crisis no es tal, y en parte porque propietarios de negocios están hasta aquí, y hemos tenido ya varios casos en Nueva Jersey y en otros lados de negocios que se rehúsan a cerrar. No importa qué amenazas de coerción use el Estado. En primer lugar, porque ¿quién les ha dicho a esta gente que tienen el derecho de decirle al pueblo que se tiene que morir de hambre y no puede trabajar? El derecho al trabajo es un derecho universal. Y el Estado cumple su función cuando me advierte de los riesgos y me da recomendaciones, pero no puede prevenirme de ganarme el pan. Así es. Es así de fácil. Entonces,
todo esto va a terminar y mucho antes de las elecciones. Ojalá. ¿Te acuerdas que hablamos de los disturbios Sí, de claro. la gente de Antifa y BLM? Y ahí siguen, que parece que no Ahí les siguen, gusta. pero por ejemplo, trataron exportar su delirio a Kenosha, en Wisconsin, Ujú, y el gobernador de Wisconsin finalmente entregó la política partidaria y le pidió asistencia al gobierno federal, y hoy están yendo tropas federales que van a terminar con esto en Kenosha en 24 horas. ujú, Y sigue concentrado en 4 o 5 ciudadelas demócratas, ujú, y en el resto del país no prende porque no tiene de dónde agarrarse, no tiene cómo ujú. prender. Las locuras de estos alunados marxistas de café que quieren iniciar una revolución tirándole piedras a un patrullero, eh, De locos, tiene completamente. patas muy cortas, Mm. Sí, sí, eso no. tiene patas muy cortas. Mm. Pues, Eh, Saúl, Así que, bueno, esa es la situación ahora. Ahora estamos esperando las elecciones. pues, Por muchísimas supuesto, gracias por todo tu análisis, que es excelente como siempre, interesantísimo. Nos das muchísimos datos que aquí no suelen llegar en nuestros medios y me tendría a, a contigo que, durante horas, pero bueno, llevamos ya algo más de una hora y uh, es mejor que no se nos alarguen mucho los programas porque luego es más difícil, ¿no? Para que la gente seguro, seguro. parta, etcétera. Entonces, solamente para terminar, preguntarte si tu apuesta sigue siendo que Trump arrasa el 3 de noviembre o si con esto del fraude por correo te preocupas en algún momento. Al contrario, toda esta tontería del fraude por correo y demás, del mismo modo que ellos están preparándose para cometer fraude, hay gente preparándose para evitarlo, y Ujú. sabemos por dónde viene y sabemos cómo se hace, ¿Cómo hacer? y ya hay más de 200 acusados formalmente de fraude en comisiones electorales alrededor del país, y no va a haber ningún problema en engrosar su número. Así como se ha dado vuelta el fraude en Patterson, va a suceder en el resto del país. Esto no va a progresar. Eh, Sigo creyendo que Trump va a ganar proporcionándole a los demócratas una paliza histórica. Ujú. Eh, Calculo su número de electores en alrededor de 360. Bueno, Y no creo que estas gastadas trampas del voto por correo les alcance. muy Así que bien. por el momento no tengo preocupación. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis, por tu simpatía y seguiremos en esto, haciendo estos programas muy pronto a ver si podemos realizar ese sobre el tema de Rota, que creo que es un tema muy importante para España, desde luego. Y si lo permite la actualidad, claro, si van saliendo otros asuntos Va de a salir. mucho interés, pues lo iremos aplazando hasta el momento en que se pueda tratar. Como es un asunto que va a ser en 2021, creo que es cuando se cancela ya el alquiler, ¿no? Y habría que renovarlo, renegociarlo, pues Aunque ironía, pronto tendremos que tratarlo. Dime, Saúl, que no te... aunque yo te iba a decir, ironía de ironías, es el gobierno español pidiéndole a Marruecos que intervenga en la isla Perejil para detener a los inmigrantes ilegales. Lo hablaremos Vamos a tener que hablar de eso en el contexto de Rota. sin duda alguna trataremos eso y otros muchos aspectos que implica lo de Rota, que es más peliagudo de lo que a primera Sí, vista pudiera parecer. Pues seguro. gracias, Saúl. Muchas gracias a todos los oyentes por su atención. Y nada, aquí seguimos. Ya sabéis, suscribiros al canal, compartidlo. Ya sabéis que estamos intentando defender la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay libertad política ni hay democracia. Y últimamente, pues parece que los medios no están por la labor de dejar que ciertas ideas se puedan expresar en igualdad de condiciones. Así que aquí estamos los medios independientes intentando cubrir y suplir la función que no está
haciendo ahora mismo la prensa como es su deber. Muchas gracias a todos y seguimos adelante al habla con Saúl y al habla con todos vosotros. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta pronto. Adiós, Saúl.